Empezamos ahora el tema de la teoría del comercio internacional. Para tener una guía vamos a tratar de describir aquí cuáles son las teorías, las diferentes teorías que vamos a estudiar. Empezamos con el mercantilismo. Seguimos después con una crítica que se hace al mercantilismo a través de una teoría que se llama flujo, precio, especie. Entramos a la teoría clásica de la economía con Adam Smith y la teoría de la ventaja absoluta. Este tema del flujo, precio, especie es básicamente un tema que expuso un economista escocés de apellido David Hume. Ventaja absoluta es de Adam Smith. Esto es 1776. Esto fue por allá en 1674. Perdón. El mercantilismo, una cita que vamos a hacer, es de 1664, de un economista que se llama Thomas Hume. Y David Hume escribe esto, creo que es en 1741. Viene después David Ricardo con su teoría de la ventaja comparativa. Estamos hablando del año David Ricardo, año 1817. Pasamos ya terminando los clásicos con la teoría de la demanda recíproca. Creo que el último economista clásico, John Stuart Mill, estamos hablando del año 1848. Entramos a la teoría neoclásica y encontramos por allá 1819 uno, 1933 el otro, la teoría de Escher y Olimpo. Ambos economistas suecos. Este escribió en 1919 y este escribió en 1933. Aquí, la teoría del comercio internacional la llama así, la teoría Escher-Olimpo. Vamos a ver qué es la de la ventaja comparativa, pero basada en la abundancia o escasez de los factores de producción. Después vamos a estudiar Leontief, pero antes de Leontief nos vamos a ver, como estamos haciendo el estudio cronológico, vamos a estudiar a Samuelson, la teoría de la igualación de los factores de producción, de los precios de los factores de producción, o del precio de los factores de producción. Aquí vamos a estudiar también, cuando hablemos de Samuelson, que escribe esto por allá en 1946, de una crítica que él hace acerca de los tratados de libre comercio que pues hoy están muy en boga por parte de Estados Unidos. En 1950 aparece la teoría cepalina, teoría de la cepal, que es básicamente el resultado de estudios que han hecho o que hicieron dos autores, un señor Hans Singer y un señor Raúl
Previs, muy cercano acá a nosotros, argentino, Raúl Previs, que fue el primer secretario general de la recién creada en ese momento Comisión Económica para América Latina, que fueron comisiones que creó la ONU, la Organización de Naciones Unidas, a nivel regional para que estudiaran los problemas económicos de cada una de las regiones. Entonces, es conocida la Comisión Económica para América Latina, muy cercana a nuestra, la Comisión Económica para el Asia, la Comisión Económica para el África. En relación con América Latina, Raúl Previ fue el secretario general, el secretario ejecutivo creo que lo llaman, que precisamente es el cargo que ocupa uno de nuestros grandes economistas, que es José Antonio Campo. José Antonio Campo fue secretario ejecutivo de la CEPAL como 8 o 10 años, por allá entre 1900 algo hasta el 2000 algo. Raúl Previs y Singer hacen un estudio sobre lo que es el comercio exterior de América Latina y el resto del mundo y sacan una teoría muy interesante, ¿no? Que es la teoría que se llama teoría heterodoxa. ¿Por qué? Porque hasta acá podríamos decir que es teoría ortodoxa, es decir, teoría de los que están en los países centrales, hablando en términos de la CEPAL, los países industrializados, pero no había nadie que mirara la teoría del comercio internacional desde el punto de vista de los países pobres o los países periféricos, como lo llamaba Raúl Previs y como lo sigue llamando la CEPAL. Posteriormente, ahí sí nos metemos con la paradoja de Leontief, que aparece en 1953 y es paradoja acerca de la teoría Hecher-Ohlin, es decir, Leontief va a demostrar para el caso de Estados Unidos que la teoría de Hecher-Ohlin de la intensidad de los factores de producción en el proceso productivo de los bienes que se exportan e importan no es cierta para el caso de Estados Unidos, pero hay interpretaciones que vamos a analizar. Posteriormente nos vamos a situar. Porter. ¿Quién? Porter. Porter ya es el casi que el último que vamos a estudiar. O Krugman. O Krugman, ya son los últimos. Posteriormente vamos a estudiar la teoría de Linder, la demanda representativa, teoría de la demanda representativa, de un economista, creo que era sueco también, de apellido Linder. Esto aparece en 1961. El nombre no lo recuerdo ahora. Cuando leamos cada teoría vamos a recordar exactamente el nombre de los diferentes autores. Después, en 1966, aparece una teoría también muy interesante, que es la teoría del ciclo del producto, de un señor Raymond Bernoulli. ¿Cuál es esa pena? La teoría del ciclo del producto de Raymond Bernoulli, 1966, aparece en el libro que él escribe. Después que podríamos, ya muy contemporáneo, podríamos hablar de la nueva teoría del comercio internacional. Todo lo que viene de aquí en adelante podríamos decir nueva teoría del comercio internacional. Entonces vamos a hablar de la teoría del primero en entrar, vamos a hablar de la teoría de la economía de escala. Y vamos a adicionarle acá y diferenciación de productos. ¿Qué se le atribuye? Pues aunque muchos han hablado, normalmente cuando se habla de esta teoría de economía de escala y diferenciación
exportación de productos se le atribuye a Krugman. Paul Krugman, el economista vigente hoy en el mundo de los... Burestan, Linder. Exacto. Muy bien. Inclusive tiene un primer nombre. Tiene dos nombres. Staffan. Staffan, exacto. Perfecto. Linder se llamaba Staffan, WF. ¿Buren qué? Burestan. Burenstam. Linder es un economista sueco, por eso es un nombre raro que tiene. Y vamos a terminar, si nos acordamos de otra teoría, pues la vamos a mencionar y a estudiar. Vamos a terminar con la teoría de Porter, del diamante de Porter. De pronto ustedes lo hayan analizado en otra asignatura. El diamante de Porter, que tiene 4 características. Para que haya un buen comercio exterior de exportación, decía Porter, o dice Porter, porque Porter sigue vivo, se requieren 4 características. Primero, que haya una demanda fuerte a nivel interno. Segundo, que haya una dotación de factores de producción también fuerte, que incentive el proceso productivo del bien X. Tercero, que haya una organización empresarial, una estrategia, una rivalidad entre las empresas que haga posible que se vuelvan fuertes a través de la rivalidad. No importa que no se... ¿Está tratando de leerlo? Sí. ¿En dónde va? Vamos a la teoría del ciclo del producto. Teoría del ciclo del producto. Bueno, Ajá. si lo quieren copiar. Primero en entrar, que esa es una teoría que pues, se encuentra en los textos, pero que no específicamente no se sabe quién fue el que la dice, ¿no? Inclusive aquí con la teoría del primero en entrar también hay la teoría del aprendizaje haciendo. Es decir, que cada día, en la medida en que un obrero o un empleado se vuelve mucho más eficiente, se logra mucho más nivel de producción. Entonces, es una de las cosas que inclusive tiene un sentido común muy fuerte, muy lógico, y es que en la medida en que el obrero se vuelva cada vez más antiguo, con más experiencia en un proceso productivo, pues va a ser mejor, el bien va a ser mejor, va a desempeñarse mejor en el proceso productivo. Después viene acá, decíamos, con las economías de escala y diferenciación del producto, que se le atribuye normalmente a Paul Krugman, aunque hay muchos autores que hablan de él. Y terminamos con la teoría de Porter, del diamante de Porter, que tenía 4 elementos, como les decía. Debe haber demanda fuerte, debe haber demanda interna fuerte, de la que también habla Linder, precisamente, de la que también habla en cierta forma John Stuart Mill con la demanda recíproca. Tiene que haber, segundo, una dotación de factores de producción que se requieren para elaborar el bien que se exporta. Tiene que haber como tercer elemento de Porter una organización, una estrategia y una rivalidad de empresas que hagan posible que entre una empresa bien organizada, con una buena estrategia y que compita con otras empresas a nivel nacional, muy dado en el caso de Estados Unidos y el Japón, logre después ganarse el mercado internacional. Y por último, la teoría de Porter habla de que deben haber empresas afines y de apoyo, que es lo que nosotros hoy día conocemos, que se está aplicando en Colombia, los famosos clústeres, ¿no? Es decir, tienen que haber empresas afines y de apoyo que permitan el surgimiento de una empresa, porque una empresa que va a tratar de salir adelante en un país que no tiene industrias afines, industrias de apoyo, le va a quedar muy difícil. Termina Porter diciendo que el papel del Estado es muy importante para que también pues, se dé ese crecimiento exportador hacia el resto del mundo. Y ahí entraríamos en algo que pues, ninguna teoría trata como específico, que se habla en los libros de economía internacional hoy, pero que no es una economía como tal la que la define, pero que es fundamental para el crecimiento de las exportaciones, y es el tema de la tasa de cambio. La tasa de cambio es fundamental. Lo hemos visto a través de todas estas clases anteriores,
que si una tasa de cambio, si una moneda nacional se devalúa, aumenta el índice de tasa de cambio real y se incrementan las exportaciones. Bueno, entonces esto para tener en cuenta cuál es el orden en que vamos a trabajar las diferentes teorías del comercio internacional. Aquí nos vamos a gastar seguramente la clase, lo que resta de la clase de hoy, lo que va a ser la clase de la semana entrante, pero vale la pena hacerlo porque pues, ilustra realmente mucho, estudiando las teorías del comercio internacional, de por qué un país exporta los bienes que exporta. Entonces esa es la idea. Inclusive hay una tesis de grado que se está empezando a hacer en la maestría en negocios internacionales, aquí en la militar, que va a tratar de coger los diferentes bienes que se exportan por parte de Colombia y va a tratar de encuadrarlos dentro de las diferentes teorías que se dan hoy. Pues vamos a ver cómo resulta. Es un trabajo muy interesante que yo no lo he visto y que precisamente a raíz de eso pues, se va a hacer como tesis de grado en la maestría. De pronto puede ser que haya productos que uno diga, no, definitivamente aquí no, ninguna teoría se puede aplicar para explicar esta exportación de este producto, pero vamos a intentarlo. La idea es que entendiendo cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestras exportaciones, pues logramos mejorar en ese proceso exportador. Y entender las fortalezas y debilidades es tratar de decir, mire, este bien que se exporta se encuadra dentro de estas teorías. Entonces la fortaleza de ese bien está explicada por esta teoría. Bueno, empezamos con el mercantilismo. ¿En qué época del mundo histórica se desarrolla el mercantilismo? Se acostumbra a decir que más o menos se puede encuadrar entre 1500 y 1776, es decir, hasta que cuando aparece la teoría que la contradice, que es la de Adam Smith. No, la de David Hume lo que hace es explicar por qué el mercantilismo no es, o sea, el análisis que hace el mercantilismo no es correcto. Eso lo vamos a explicar ahora. Pero como tal, David Hume en teoría del comercio internacional no aporta. Explica es por qué el mercantilismo no puede ser tan cierto y por qué a través de la inflación se daña ese proceso de exportación. Entonces, mercantilismo 1500-1786. ¿Quiénes son o el representante más importante? Thomas Hume. Lástima que no traje un libro, la próxima vez lo hacemos. Thomas Hume. Creo que no lo traje. Donde hay una cita donde específicamente se ve exactamente el espíritu de la teoría mercantilista. Pero básicamente lo que ellos dicen es, ellos, economistas ingleses, ¿por qué lo dicen? Por lo que hemos dicho acá. Cada teoría trata de explicar y de justificar el poder económico que tiene ciertos agentes o que tienen los agentes que precisamente tienen ese poder en ese país. Entonces los ingleses tratan de explicar el poder en el comercio exterior que tiene Inglaterra y tratan de justificar por qué Inglaterra tiene que tener una balanza comercial superavitaria para efectos de que crezca esa economía. Entonces, ¿cuál es la teoría mercantilista? Se puede decir que es muy sencillo, que un país tiene que exportar, tiene que aumentar las exportaciones, porque en la medida en que se aumentan las exportaciones, hay un incremento del oro, o de la plata, porque también podríamos hablar de bimetallismo. Y que ese oro, la tendencia de ese oro, dadas las mayores exportaciones y las menores importaciones, como también podríamos decir acá que la idea de un país es que exporte mucho y que importe lo menos que se pueda. ¿Para qué? Para que obtenga mucho oro. Porque el oro es la retribución por las exportaciones y cuando se pagan las importaciones se disminuye ese oro. Entonces, ¿qué debe tener un país? Una balanza comercial superavitaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fortaleza económica de un país se mide a través de la tenencia que tenga de oro. Es decir, hay un concepto errado que lo entra precisamente a corregir a Adam Smith,
que no es la capacidad productiva la que tiene un país la que genera riqueza, porque hoy día se entiende eso muy claramente. Los mercantilistas dicen que es la tenencia de oro la que implica riqueza, poder de una economía. Sin embargo, para que ese oro realmente represente riqueza no debe estar guardado, decían los mercantilistas, tiene que estar en circulación, porque el oro en circulación implica mayor capacidad productiva, mayor actividad económica y por lo tanto mayor poder económico que tenga un país. Entonces, si hay que limitar las importaciones e incentivar mucho las exportaciones, ¿cuál debe ser el papel del Estado ahí? ¿Mínimo o un papel del Estado muy activo? Muy activo. Muy activo. ¿Por qué? Porque precisamente hay que tratar de limitar las importaciones y para eso se requiere una presencia de Estado muy activo. Que es lo contrario que dice Adam Smith, de que el papel del Estado tiene que ser mínimo porque a partir de esta teoría se habla del libre comercio y para que haya libre comercio, pues el José Luis otra vez. Ahorita no me van a volver a repetir el apellido. Ya lo saben. Ya no saben. Vale, Suárez. Pero va a quedar es como una persona inquieta, ¿no? No, mentira, no sé qué no. Pero bueno, lo que les decía hoy. Entonces, en conclusión, es una teoría que no vale la pena gastar en mucho tiempo. Se debe exportar más que importar, se requiere un Estado muy fuerte desde el punto de vista económico para que a través de normas se limiten las importaciones, porque pues, la cantidad de oro que debe existir en la economía, que es sinónimo de poder económico, de estabilidad económica, pues debe ser la mayor posible. Mientras Inglaterra tenga más oro, pues mucho mejor para el crecimiento económico. Y eso también se justifica digamos, en el tema de relaciones internacionales que se daban por la época, que eran relaciones tormentosas, entre comillas, que generaban era guerra, ¿no? Ustedes recuerdan muy bien que por la época eran muy frecuentes las guerras de Inglaterra con Francia, con Holanda, con la misma España, ¿sí? Y entonces, pues para mantener una guerra, pues había que tener lo que llamamos hoy dinero, plática, ¿no? Y la plática en ese momento, pues era el oro. Entonces también se justifica por la situación política de guerras que existió en esta época, 1500, 1750, más o menos. Pues las guerras han seguido posteriormente, como veíamos en el tema del sistema monetario internacional. ¿Qué es lo que dice David Hume para criticar el mercantilismo? ¿Por qué David Hume, a través de esta teoría que se llama el flujo precio-especie, dice que el mercantilismo no tiene la racionalidad económica que debería tener? Entonces, entramos a la segunda teoría. Flujo precio-especie. ¿Qué es especie? Especie es precisamente la cantidad de oro que tiene un país, ¿cierto? Entonces, en una relación de causalidad, en un flujo de causalidad, vamos a explicarlo. Se incrementan las exportaciones, se incrementa el oro. ¿Qué es el oro en ese momento? Pues la oferta monetaria, ¿cierto? Al aumentarse el oro, ¿qué pasa? Aumenta la inflación. ¿Sí? Y al incrementarse la inflación, los bienes, estamos hablando de Inglaterra, ingleses se vuelven más costosos que los bienes de otros países, digamos Francia, Holanda. Y entonces, al aumentarse la inflación, por volverse los bienes ingleses más costosos, disminuyen las exportaciones y aumentan las importaciones. Es decir, se acaba el famoso superávit en cuenta, en balanza comercial que existía en Inglaterra, porque el oro hace que se presente inflación. ¿Sí? Eso es, en términos sencillos, la teoría del flujo
precio-especie, es decir, los flujos de las especies, los flujos del oro, lo que hacen es crear problemas en los precios que hacen que la balanza tienda a corregirse. Que una balanza superavitaria que busca un país como Inglaterra se puede volver balanza equilibrada o balanza deficitaria debido al crecimiento de precios que se da en Inglaterra. Y uno entendería hoy que tiene razón o no tiene razón. ¿Por qué? ¿En qué casos tendría razón? Acuérdense que los dólares que entran por una exportación son el resultado o que se vende más cantidad o que lo que se vende por igual, en la misma cantidad, tiene mayor precio. ¿En cuál de las dos circunstancias creen ustedes que tendría razón David Hume? ¿Cuando crecen las exportaciones porque crece la cantidad producida? No. Porque yéndonos a la moderna ecuación cuantitativa del dinero, diríamos, si la velocidad de circulación permanece constante y Y aumenta, el M1 aumenta, ¿cierto? El oro en esa época aumentaba, pero el oro era reflejo de un crecimiento económico real y por lo tanto, dada la velocidad de circulación constante, no deberíamos o no debemos esperar que haya incremento de precios. Es decir, ahí estaríamos criticando la teoría de David Hume y dándole razón a la teoría de los mercantilistas. Pero si las exportaciones, es decir, si la llegada del oro se debe a que hay una bonanza en el precio del bien, necesariamente el M1 no es sinónimo de crecimiento del Producto Real y por lo tanto ese crecimiento de M1 de oro directamente se va a ver reflejado, dada la velocidad de circulación que tiene ese oro, en un crecimiento de precios. Y ahí sí sería correcta la interpretación que le da David Hume al tema de la inflación, disminución de exportaciones y aumento de importaciones. ¿Sí? Estas dos teorías realmente no hay que, inclusive no se explican ni siquiera utilizando gráficas. Es una descripción de lo que ellos afirmaban en sus diferentes libros. Tercera teoría, ventaja absoluta Adam Smith. Ventaja absoluta. ¿Cómo se llama el libro de Adam Smith? La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones. Pero más exactamente, así se le dice en muchas ocasiones, se llama una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Y ahí está el tema de la mano invisible, ahí está el tema de por qué el Estado debe ser mínimo, de que se debe dejar actuar la economía o los agentes económicos, los productores, porque ellos guiados por un fin individualista logran llegar a un fin que le sirve a toda la comunidad, un fin colectivo, a través de eso que él llamaba una especie de mano invisible. En cuanto a la ventaja absoluta, decía lo siguiente, vamos ahora sí a trabajar con cuadros y con gráficos. Tenemos dos países, país A y país B. País A, digamos que es Inglaterra, y país B, supongamos que es Francia. Inglaterra era lógicamente mucho más avanzado en el tema industrial y Francia era un país mucho más dedicado al tema de obtención de alimentos. ¿Sí? Y vamos a hablar de que se producen dos bienes en ambos países, el bien X, que vamos a decir que es tela, y el bien Y, que vamos a decir que es vino, que es lo que produce. La tela se produce fundamentalmente en Inglaterra y el vino se produce fundamentalmente en Francia. El modelo se llama, o lo podríamos llamar 2-2-1. ¿Por qué? Porque hay dos países, país A, país B, hay dos bienes, dos bienes X tela, Y vino, y hay un solo factor de producción. Ese factor de producción es trabajo.
Entonces, supongamos que Inglaterra aplica para obtener una unidad de tela 3 unidades de trabajo. Y para obtener una unidad de vino, supongamos que utiliza 6 unidades de trabajo. ¿Sí? Solamente en la producción de un bien se utiliza un solo factor de producción que se llama trabajo. Ahora vamos a explicar por qué ellos consideraban que el capital no debería ir ahí. Ellos, digo yo, junto con David Ricardo. Y el país B, que Francia, vamos a suponer que utiliza 5 unidades de trabajo para obtener una unidad de tela y utiliza 4 unidades de trabajo para obtener una unidad de vino. Pregunta, si esa es la relación entre entre unidades de trabajo para obtener una unidad de tela y de vino, ¿ustedes en dónde creen que se debe especializar? ¿En qué bien se debe especializar Inglaterra y en qué bien se debe especializar Francia? Eso se ve evidentemente en la gráfica. Inglaterra se especializa en qué? En tela. Mucho más eficiente la producción de tela. 3 unidades versus Francia, que utiliza 5. Mientras que Francia es mucho más eficiente en la producción de vino porque utiliza solamente 4 unidades, mientras que Inglaterra tiene que utilizar 6. ¿Sí? Uno diría que ahí evidentemente entendería la teoría de Adam Smith, con solamente mirar las cantidades de trabajo que hay incorporados en cada bien. Uno diría que Inglaterra especializado en tela y Francia especializado en vino. ¿Es claro esta parte? ¿Sí? Evidente, ¿cierto? Pero vamos a hacer el trabajo de construir una frontera de posibilidades de producción para ver por qué es que efectivamente cada país puede ganar si hay libre comercio. Es decir, estos países pueden producir en autarquía. ¿Qué es autarquía en la teoría del comercio internacional? Es que cada país produce los 2 bienes y no hay comercio internacional. ¿Sí? Entonces, Inglaterra está en condiciones de autarquía si produce tela y vino a la vez, y Francia está en condiciones de autarquía si también a su vez produce tela y vino, pero no hay comercio internacional. La teoría de Adam Smith va a explicar es por qué si es necesario o si es benéfico que haya comercio internacional, por qué ambos países pueden ganar si hay comercio internacional. Entonces vamos a hacer 2 fronteras de posibilidades de producción, una para Inglaterra y una para Francia. Aquí tenemos país A, Inglaterra. Aquí tenemos país B, Francia. Vamos a suponer que Inglaterra tiene 1000 unidades de trabajo. Está limitado porque hay 1000 unidades de trabajo. Y Francia tiene, para que nos quede fácil el ejemplo, tiene 500 unidades de trabajo. Aquí, sobre el eje de las axisas vamos a mostrar el bien X, sobre el eje de las coordenadas el bien Y. Acá hasta aquí, X y Y. Si hay 1000 unidades de trabajo en Inglaterra y se requieren 3 unidades de trabajo para obtener una unidad de tela, pregunta cuántas cantidades de tela puede obtener como máximo si se especializa en tela Inglaterra. Ahí sí los dejo a ustedes. Si Inglaterra utiliza 3 unidades de trabajo para obtener una unidad de tela, y suponiendo que solamente Inglaterra,
suponiendo que Inglaterra se va a especializar en la producción de tela únicamente, es decir, en X, ¿cuántas unidades de X se pueden obtener con 1000 unidades de trabajo si las 1000 unidades de trabajo se dedican únicamente para producir las unidades de tela?